Comportamiento irracional, el miedo a elegir. El ser humano no es, como se dice en los manuales de bachillerato, el animal racional que habita y reina en la Tierra. Estudios de psicología y pruebas de laboratorio enseñan que el ser humano, al margen de sexo, edad, condición social, tiende a actuar irracionalmente. No se enoje. La expresión irracional no es peyorativa. Es sencillamente la definición cabal y precisa. Irracional es lo que se opone a la razón, o por lo menos al sentido común. Voy a describir dos pruebas de irracionalidad que fueron masivas y simultáneas en un país del primer mundo. Primera prueba. Los medios de comunicación informaron que hace unos 2 años, decenas de miles de personas salieron a las calles de Israel durante varios días. Eran los ultraortodoxos que salieron a protestar porque el gobierno había decidido retirar los restos de un antiguo cementerio en una ciudad mediterránea para construir en ese sitio, en ese terreno, un quirófano búnker en que se pudiera operar durante los periodos de ataques lanzados desde Gaza. Los ultraortodoxos consideraban un sacrilegio la profanación de tumbas judías. Los arqueólogos aseguraban que los restos hallados no eran de judíos, sino de paganos, posiblemente de cristianos bizantinos. Pero los ultraortodoxos no se convencieron y provocaron tremendos disturbios, sobre todo en Jerusalén. Fanatismo e irracionalidad a plenitud. Fanatismo sobre todo religioso. Defensa a los judíos, desprecio a los humanos en general. Segunda prueba de irracionalidad. En Tel Aviv, una multitud se lanzó a la calle para celebrar el campeonato del equipo de fútbol Hapoel Tel Aviv. El equipo de color rojo ganó el campeonato en el último minuto con un gol milagroso. Los festejos fueron espectaculares. Lo más extraño, judíos y árabes que se matan y se odian todos los días del año, celebraban abrazados el éxito de su equipo. Los comportamientos humanos acaban con todos los esquemas. Hay otras muestras de irracionalidades como la de querer todo al mismo tiempo, la de querer mantener todas las puertas abiertas posibles a full time, porque supuestamente cada puerta significa una oportunidad para una persona determinada. El pensador Dan Ariely cuenta en su extraordinario libro Las trampas del deseo cómo se anulan y se bloquean las mentes infantiles porque el padre o la madre deciden que su hijo siga clases de piano, de danza, de natación, de idiomas. Una barbaridad. Un comportamiento irracional que impide descubrir la verdadera vocación de un niño, una niña o un adolescente. Cuenta Ariely que la gente sin problemas se dedica, entre comillas, a 4 o 5 actividades a la vez, como si fuese un hombre o una mujer orquesta, porque hay que tener abiertas todas las puertas de las oportunidades. Así pues, una persona se pone en contra de sí misma y se anula en tanto se divide. Ser empresaria, agricultora, política, artista, abogada. Este pensador, Dan Ariely, aclamado en el mundo, cuenta que todos somos irracionales, que esa es la naturaleza humana, pero que hay casos realmente patológicos. Por no cerrar unas tantas puertas, se confunde la paja con el trigo, lo fundamental con lo inútil, o sea, se fracasa rotundamente. En el capítulo 8 de su libro, Ariely se apunta que la historia y los estudios de psicología a menudo apelan a ejemplos
irrefutables. Un ejemplo. En el año 210 a.C., el general chino Yang Yu condujo sus tropas al otro lado del río Yangtze para atacar al ejército de la dinastía Qin. Los soldados, al despertarse, descubrieron en primer lugar que sus barcos estaban en llamas. O sea, por ningún concepto ellos podían volver a sus cuarteles. Descubrieron además que quien ordenó que se quemaran todas las naves fue su propio jefe. De esta manera les cerraba todas las puertas y solo quedaba una alternativa: luchar, vencer o morir. La historia cuenta que finalmente los soldados de Yang Yu vencieron, cayó la dinastía Qin. Tener más opciones es tener más dificultades. Es preciso tomar una decisión, cerrar el resto de las puertas y comprometerse con la opción que se haya seleccionado. Aprender a elegir es un ejercicio de libertad y elegir significa renunciar a algo. Las opciones aparentes no pueden distraernos del principal objetivo. En el amor y el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, en la educación de los hijos o en la propia. El miedo a la libertad, o sea, elegir, como dijo Erich Fromm, nos convierte en estatuas de sal.